Hola a todos, hoy veremos un nuevo video de vectores en el plano y en el espacio. Vamos a comenzar trabajando con la suma y diferencia de vectores. Imaginemos que tenemos dos vectores en el plano. Como vemos, el vector A con inicio en este punto y final en este punto, y el vector B con inicio en este punto y final en este punto. Un vector es un objeto matemático que tiene longitud, que es lo que mide el vector, dirección y sentido. La dirección viene dada por la recta que lo contiene y el sentido es hacia dónde apunta ese vector. Como objetos matemáticos, los vectores pueden sumarse, restarse y algunas otras operaciones que conoceremos más adelante. Vamos a realizar en primer lugar la suma de los vectores A y B. Realizar la suma de manera geométrica es muy sencillo y se corresponde con aplicar la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo nos indica que debemos cerrar el paralelogramo que A y B forman y una vez cerrado el paralelogramo de A y B, su diagonal principal va a ser igual a la suma de los vectores A y B. Veámoslo en nuestro ejemplo. Para poder cerrar el paralelogramo necesitamos trasladar el vector A de manera que su origen se encuentre ahora en la finalización del vector B, y lo hacemos de la siguiente manera. Para poder trasladar el vector B para que tenga inicio en el final de A, lo hacemos de la siguiente manera. Como vemos, hemos obtenido un paralelogramo cuya diagonal principal nos representará la suma de los vectores A y B. Imaginemos que nos encontramos sobre un sistema de ejes coordenados. Claramente podemos determinar quiénes son las coordenadas de los vectores B y A. Vamos a escribirlas para poder encontrarlas. El vector A inicia en el punto 0, 0 y terminaría en el punto 13 de x, 0 de y. Por su parte, el vector B inicia en el punto 0, 0 y terminaría en el punto 4 de x, 3 de y. Realizar la suma del vector A más el vector B se hará de la siguiente manera. A más B será igual a el vector 13, 0 sumado al vector 4, 3. Como es bien sabido, la suma se realiza componente a componente. 13 más 4 quedará por resultado 17. 0 más 3 quedará por resultado, vamos a escribir así nos queda el registro de la operación, 0 más 3 quedará por resultado 3. Entonces, si miramos el vector AB, debe tener inicio en el origen y finalizar en el punto 17, 3. Como vemos, las coordenadas del punto final del vector suma de A y B terminan en el punto 17, 3, como era de esperar. Hemos realizado la suma de los vectores A y B. Vamos a limpiar un poco la pantalla de manera de poder seguir operando. Ahora bien, vamos a realizar la diferencia de A con B. Para poder realizar la diferencia de A con B, necesito hacer la suma de A más menos B, es decir, sumarle a A el opuesto de B. Escribamos eso. Para poder hacer la diferencia de A con B, necesito hacer la suma de A con el opuesto de B. Es decir, que en primera instancia necesito encontrar el opuesto del vector B. Para poder hacerlo, haremos lo siguiente. El opuesto del vector B lo encontraremos sobre la misma recta que contiene al vector B, de manera que la dirección sea la misma. La longitud que ocupa el vector debe ser la misma, pero el sentido debe ser opuesto, es decir, debe apuntar en este sentido. Así, el opuesto del vector B se encuentra de esta manera. Si ustedes quieren hacerlo con regla y compás en su hoja, deberán colocar la regla sobre el vector B y con un compás pinchando aquí y con el extremo del lápiz de este lado, trasladar esta longitud para poder encontrar el extremo final del punto final de B. Ahora bien,
Si realizamos la suma de A con el opuesto de B, como habíamos visto, tendremos la diferencia A menos B, con lo cual, una vez más, vamos a cerrar el paralelogramo para poder sumar. Sin embargo, notemos que al trasladar A de manera que su punto inicial coincida con el punto final del opuesto de B, ya tenemos una idea de dónde estará la diagonal principal de ese paralelogramo, con lo cual no haría falta trasladar este vector aquí para cerrar el paralelogramo, sino que nos alcanza con trasladar uno de los dos extremos de manera que el punto inicial coincida con el punto final del otro. De esta manera podremos encontrar la diferencia, que será el vector que viene dado con este inicio y este final. Entonces, tracemos este vector diferencia que lo hemos llamado b sub a menos b, como una forma de indicar que el vector b es la diferencia del vector a con el vector b. Tenemos ahora la diferencia de los vectores. Limpiemos una vez más la pantalla para poder evaluar cómo nos hubiese quedado si haríamos las cuentas sobre un sistema de ejes coordenados. Establezcamos una vez más un sistema de ejes y hagamos la diferencia de los vectores. Escribamos una vez más las coordenadas de los vectores. Recordemos que el vector A era el vector que venía dado por el punto final 13, 0. Y que el vector B, su punto final estaba representado por el punto 4, 3. Fíjense que estamos considerando el punto final porque consideramos el vector, en este caso, como un segmento dirigido con origen en el origen de coordenadas y finalización en el punto que estamos tomando. Al realizar la diferencia de ambos vectores, nos quedará 13 menos 4 en la primera componente y 0 menos 3 en la segunda componente. Quedará por resultado A menos B igual a 13 menos 4 da por resultado 9. 0 menos 3 da por resultado menos 3. Y como vemos, el vector diferencia tiene su inicio en el origen de coordenadas y el final está en el punto 9 menos 3, como era de esperar. Hemos entonces encontrado la diferencia de dos vectores de manera gráfica y de manera analítica. Limpiemos una vez más la pantalla para continuar trabajando. Realicemos ahora el producto de un escalar por un vector. Consideremos el vector b y calculemos 2 por b. Vamos a hacer lo siguiente. Multiplicar un número por un vector, un escalar por un vector, simplemente da por resultado una alteración en la longitud del vector. No cambia ni su dirección ni su sentido, con lo cual multiplicar 2 por b lo único que hace es extender b al doble de su longitud. Como vemos, el vector obtenido entonces es el mismo vector b con una longitud 2 veces a su anterior. Que de la misma manera hubiera ocurrido que si multiplicamos b por un medio hubiéramos obtenido un vector que ocupara la mitad de su longitud. En general, obtendremos lo siguiente. Vamos a crear un deslizador que lo que va a hacer es multiplicar a b por el número t. En cada caso, t igual a 1, igual a 2, menos 1 y demás. Y notemos lo siguiente. A medida que el valor de t multiplica al vector b, el vector b solo cambia su longitud. Por ejemplo, 3 por b da por resultado el vector b con una longitud igual al triple de lo que valía. Eso ocurre cuando multiplicamos por un número positivo. Si multiplicamos por un número negativo, el vector b seguirá como está, pero la resultante de multiplicar será la siguiente. Multipliquemos b por un número negativo y como vemos, obtendremos el opuesto de b con la longitud indicada por la proporción que nos arroja el escalar t. Es decir, por ejemplo, si tomamos menos 1 por b, obtendremos el opuesto de b. Si
tomamos menos 1/2 por b, obtendremos un vector con el sentido opuesto, la misma dirección y la mitad de la longitud del vector b, y así sucesivamente. Esto es lo que ocurre cuando multiplicamos un número escalar, un número real, por un vector. Alteramos solamente su longitud y puede ocurrir que alteremos su dirección si el escalar es negativo. Disculpen, alteremos su sentido si el escalar es negativo. Una vez más, y de la misma manera que lo hicimos con la suma y la diferencia, podemos encontrar estos resultados cuando trabajamos de manera algebraica. Pongamos ahora un sistema de ejes para poder referenciarnos. Recordemos entonces las coordenadas finales del punto final de B. Las coordenadas finales del punto a donde finaliza el vector B eran las coordenadas 4 en X, 3 de Y. Vamos a realizar ahora el producto del número escalar 2 por el vector b, que se podrá calcular multiplicando 2 por 4 y 2 por 3, es decir, componente a componente. El resultado obtenido será 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. Calculemos ahora entonces cuánto nos quedará multiplicar el vector b por 2, haciéndolo a partir del deslizador que acabamos de crear. Recordemos que el resultado debería ser 8, 6. Ahora, al poner nuestro deslizador en 2, podemos ver cómo el resultado de la operación da por resultado el vector que tiene primer componente en 8 y segunda componente en 6, es decir, obtuvimos el resultado esperado. Espero que el video les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por estar del otro lado y cualquier duda no olviden dejar sus comentarios. Hasta la próxima.